Bienvenido al curso de Antropología Filosófica, estimados estudiantes. Reciba un cordial saludo en el marco de esta primera web conferencia inaugural del curso de Antropología Filosófica. Mi nombre es Eugenio Torcia, soy licenciado en Filosofía, me desempeño como docente de hora cátedra en la Universidad Nacional Abierta de Francia, UNAM, adscrito a la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades EXA, en la zona Caribe del Exar de Salud. Permítame más que presentarme, situar el horizonte desde el cual abordaremos el espacio académico, que es la filosofía, o que esa filosofía no debe o no constituye en comprensión un mero ejercicio especulativo, ni un saber clausurado en la abstracción. Es, ante todo, una praxis reflexiva que interpela la existencia, desestabiliza la certeza del sí al sujeto una suposición crítica frente al mundo caído. Y por eso es que pensar filosóficamente implica en este sentido asumir el riesgo de cuestionar de lo elevado, de problematizar esa condición humana y de abrirse a la complejidad de lo real. Por eso este curso se configura entonces como una, eh, digamos, como una ruta intelectual que está orientado no solo a la apropiación conceptual de la antropología filosófica, sino a la formación de ese pensamiento riguroso, argumentativo, sólido y éticamente situado. Y aquí se trata de aprender a pensar como una disciplina, una profundidad y con responsabilidad. Por eso que las preguntas fundamentales atraviesan la existencia humana, que es el hombre, cuál es el lugar en el mundo, qué significa ser en medio de la historicidad, la cultura y el mismo lenguaje. Ahora bien, en mi calidad de tutor, asumo el compromiso de acompañar de manera permanente su proceso formativo, no como un mero transmisor de contenido, sino como un mediador que va a orientar, que va a interpelar y retroalimenta a ustedes. Por tanto, los invito a hacer uso activo de los canales dispuestos en el aula virtual, como son los foros, la mensajería interna, como espacio de diálogo académico y construcción colectiva del conocimiento. Ahora, es bueno dejar claro que el propósito que nos convoca es claro de toda conferencia, y es proporcionar a cada uno de ustedes esa capacidad de pensar con mayor claridad, mayor rigor y con mayor, digamos, autonomía crítica. Y que este curso no sea simplemente un requisito académico, sino una experiencia formativa que transforme su manera de comprender el mundo y de comprenderse a sí mismo. Que este ejercicio filosófico que vamos a empezar a realizar sea en última instancia una invitación a habitar el pensamiento omnisciente. Y recordamos lo que nos decía el Señor en general, separe algo, ten el valor de servirte de tu propio conocimiento. Buenos compañeros de estudiantes, vamos a los temas que vamos a tratar. Bueno, el saludo, vamos a tratar la agenda del curso, la guía de actividades, vamos a llevar el desarrollo de la conferencia. Si hay algún estudiante que se conecta, vamos a desarrollar esas preguntas y vamos a tratar temas varios si nos permiten tiempo. Bueno, estando aquí ya en el primer punto que vamos a tratar, que es la agenda del curso, nos encontramos en la tarea 2, que es construcción multimedia de mapa conceptual sobre el lenguaje cultural y simbolismo. Esta actividad tiene un valor de 150 puntos, es independiente, se le dio apertura el día 14 de abril y tiene fecha de finalización el día 17 de mayo de 2026.
A fecha de hoy, nos quedan 25 días para realizar esta tarea. Bueno, vamos a conocer un poco la guía de actividad. Vamos a explicarle un poco sobre esa guía de actividad que corresponde a la tarea 2. Y es que la presente actividad se inscribe, digamos, en el momento intermedio del curso y constituye un ejercicio formativo de alta importancia. En tanto, busca trascender la mera apropiación conceptual para situarlo en ese terreno de la interpretación crítica de la condición humana. En efecto, aquí no se trata únicamente de comprender esas nociones aisladas, sino de articularlas en un horizonte de sentido que le permita a ustedes a pensar al ser humano en una complejidad simbólica, cultural y existencial. ¿Qué vamos a trabajar en esta guía, en esta tarea, en esta guía? Un resultado de aprendizaje. Y ese resultado de aprendizaje que orienta esta tarea exige que ustedes logren interpretar la condición humana en sus diversas condiciones cultural, simbólica, racional, ética y espiritual. Y así van a establecer un diálogo entre distintas condiciones. Esto implica, en términos filosóficos, ustedes van a reconocer qué es el ser humano y que el ser humano no puede reducirse a única definición, sino que se constituye como una realidad plural, histórica, situada y culturalmente mediada. Y por eso que el sentido filosófico de esta actividad abarca el núcleo problemático de esta tarea que gira en torno a una especie fundamental de la antropología filosófica contemporánea. Y es que el ser humano como un animal simbólico. Y esta idea, desarrollada de manera emblemática por el señor Casimir, sugiere que nuestra relación con el mundo no es inmediata, sino mediada por sistemas simbólicos, como son el lenguaje, el mito, y la cultura. Y que esto va a tener una consecuencia en la actividad, nos invita a comprender de manera clara que el lenguaje no es un solo instrumento de comunicación, sino la condición de posibilidad del pensamiento. Y que el mito no es una narración ingenua, sino una estructura simbólica que organiza la experiencia del mundo. Y por otra parte, vamos a tener que el rito, digamos, expresa de forma de sentido que vincula al individuo eh, con la comunidad y la trascendencia. Bueno, en esta orden de idea, también hay que tener en cuenta la cultura, que la cultura constituye ese horizonte donde el ser humano se interpreta en sí mismo. Entonces tenemos que tener claro que estos conceptos que le acabo de mencionar, el lenguaje, el mito, el rito, la cultura, nos van a ayudar a comprender al ser humano como un ser eh, simbólico, lleno de mito, de lenguaje y de cultura. Ahora, la estructura del desarrollo de la actividad, esta tarea se organiza en 6 momentos que corresponde a una lógica progresiva de la construcción del conocimiento. Y la primera que es una apropiación teórica, son las lecturas. En ese primer momento, ustedes deben de realizar una lectura rigurosa de los textos propuestos. No se trata de una lectura superficial, sino un ejercicio hermenéutico. Y aquí van a identificar conceptos clave, establecer la relación y reconocer cómo los autores abordan la pregunta por el ser humano.
y que aquí se espera que problematicen categorías como el cuerpo, el símbolo, el lenguaje, la ética y la trascendencia. El segundo punto es la construcción de mapas conceptuales. Pero ojo, aunque para hablar del segundo punto, ustedes deben de hacer su intervención en el foro, sí, en el foro de aprendizaje, sobre este primer momento, que es la apropiación teórica de la lectura propuesta para el estudiante. El segundo momento, que es la construcción del mapa conceptual. El mapa conceptual no debe entenderse como un simple esquema gráfico, sino como una representación estructural del pensamiento. Y él debe, o sea, ese mapa debe evidenciar las relaciones conceptuales claras, jerarquías y conexiones significativas. Y que ese mapa conceptual debe tener un eje articulador y debe ser que el ser humano como una realidad simbólica en interacción con el lenguaje, mito y la cultura. El tercer punto, que es la incorporación de elementos visuales, que es la inclusión de lo visual cumple una función interpretativa, permite reducir conceptos abstractos de representaciones culturales. Por ejemplo, rituales sentidos, símbolos religiosos, expresiones culturales propias. El cuarto momento es la elaboración de un texto explicativo. Este es sin duda el momento más filosófico de la actividad. Aquí ustedes deben explicar los conceptos desarrollados en el conceptual, relacionarlos con contextos culturales concretos y deben de interpretar la condición humana de una perspectiva intercultural. Y se espera un ejercicio argumentativo no distintivo. Es decir, que no va a conducir que el lenguaje o el símbolo deben mostrar, ustedes deben demostrar cómo esto configura la existencia humana. Nuevamente le hago énfasis en lo que es la interacción eh, en el foro. ¿Y por qué le hago este concepto con interacción en el foro? Como se lo decía anteriormente, el foro no es un requisito formal, sino un espacio de construcción de diálogo, de diálogo. Eh, y que esa construcción de diálogo va a generar conocimiento y a través de la filosofía en su existencia, ese diálogo, por tanto, se espera que sus intervenciones sean reflexivas, críticas, de la diversidad perspectiva. Y por final, que es la entrega final, entonces, la entrega debe evidenciar coherencia en los distintos componentes. El mapa conceptual, el enlace de la imagen, el interculturativo, todo ello presentado en rigor académico. Eh, Cuidado, digamos, cuidado formal y respeto sobre las normas a pasar final de edición. El criterio formativo debe ser ético. Es fundamental que ustedes subrayen que esta actividad no solo se evalúa competencias cognitivas, sino también actitudes éticas frente al conocimiento. Eso quiere decir que vamos a tener en cuenta los aspectos como la auditoría, la correcta citación y la honestidad intelectual son condiciones invaluables del trabajo académico. Eh, Recuerden ustedes que pueden diseñar eh, deben diseñar una página web sencilla utilizando plataformas gratuitas como Google, Biosystem, y que van comparando más con ediciones que tengan que hacer con la pantalla que le acabo de explicar a ustedes. Bueno, chicos, dando continuidad a la conferencia, como se lo decía a ustedes, aquí son los 5 conceptos que vamos a trabajar en esta tarea.
que está en el resultado de aprendizaje. Vamos a trabajar qué es lo temporal, lo simbólico, lo racional, la ética y la espiritualidad. Y que eso corresponde a este resultado de aprendizaje, que es la interpretación, la condición humana en su dimensión, que se acaba de mencionar, y que estas son cosmovisiones y realidades contemporáneas. Damos ciencia a la web conferencia. Bueno, sí, es que vamos a dedicar un enfoque a la explicación de los textos. Eh, Vamos a hacer una introducción a la antropología filosófica. Vamos a tener ese objeto y ese método. Y vamos a partir de la lectura de Aníbal. Vamos a hacer una pequeña introducción de la obra de Aníbal, que entiende que la antropología filosófica como un recorrido histórico de problemas. Ojo, cuando menciono problemas, eh, esos problemas siguen interpelando en el presente. Y por eso, este pensador, este autor, Améluard, nos dice que en la historia se estudia porque se sigue hablando de la historia. Y que no es un museo de la historia, sino un archivo vivo de esos argumentos para pensar lo humano. En el prólogo, este señor de la lectura explica que ha elegido dos autores cuya aportación tiene leerse como capítulo de una antropología filosófica en sus haces, es decir, como una pieza que, al articular fundar un mapa de cuestión del ser, y esto se organiza en 5 partes. Las 3 primeras partes siguen un criterio cronológico, que son los inicios. Vamos a encontrar los Kant y Hegel, es el giro post-hegeliano hacia la antropología de Framework y el bibliográfico de Newton. Las otras dos restantes contemporáneas entre sí se ordenan por oposición entre los filosóficos. Los defensores del siglo XX, también contra la Schiller, Plessner, y los cívicos y los otros críticos como Hegel, eh, lo que añaden siempre con Foucault y un epílogo que de una perspectiva actual. Por lo tanto, que esta autora Manuel subraya que sí se ve a la vez el surgimiento del cáncer de las personas críticas que acompañan su evolución. Y que ese horizonte de lectura no es meramente todo. Bueno, partimos de esa etimología y significado básico. Antropología procede del griego antropos, que es ser humano, y logos, que es un discurso estúpido. Por lo tanto, es un estudio racional del ser humano. Esta aclaración genealógica solo marca el cambio. Lo propio de la antropología filosófica es ir más allá de escribir hechos para interrogar su sentido, articulando una comprensión unitaria y crítica del libro. Ahora también, el uso de ese objeto del enfoque y el método, igual nos dicen que estos objetos van por un lugar antropología filosófica como un objeto de actividad y que aparte de ello, indaga su sentido. Eso quiere decir que parte de lo que somos y hacemos. Encontramos la corporalidad, el lenguaje del trabajo, instituciones, arte, opinión, esencia, para elaborar qué significa ser humano. De este modo, el dato empírico no se niega ni se posterioriza, se interpreta filosóficamente. Y por lo tanto que el enfoque es filosófico y plural, porque de acuerdo a Mengual, el primer autor que estamos trabajando, lo caracteriza como algo reflexivo, comprensivo, hermenéutico, histórico, pragmático y crítico. ¿Por qué reflexivo? Porque conceptualiza y argumenta. Eh, Hermenéutico porque interpreta esas potencias para diseñar un sentido histórico,
porque sitúa al ser humano en su devenir, no como esencia pragmática, porque domina la acción, la institución y la vida social. El crítico, que lo último, eh, examina supuestos jurídicos de las descripciones científicas o biológicas sobre el ser humano o el hombre. Ahora, el cómo trabaja la antropología filosófica se aporta desde tres fuentes complementarias que a mí igual en nivel. La primera que es la filosofía de la ciencia humana y la experiencia, que la filosofía aporta unos marcos conceptuales como la ciencia humana, la psicología, la biología, la sociología, la historia. Y están, como expresamos otros datos y modelos en la experiencia personal y compartida se muestra el suelo fenomenológico de los problemas como este material filosófico para pensar el sentido y que en coherencia con la anterior el método se describe como reprensible y que va marcado en un sello fenológico que orienta la atención del individuo y de la acción. Pero debemos de preguntar a nosotros, ¿qué es la antropología filosófica? Es que la antropología filosófica, en palabras de palabras, estudia al ser humano para determinar su naturaleza o esencia y en el sentido de su existencia. En palabras de Mangual, se llama igual, perdón, la antropología filosófica no se limita a describir lo que hay sobre la imagen, y porque parte de esos datos biológicos, históricos, culturales, sociales, y lo interpreta para comprender su sentido, su identidad. Y así se ha forjado históricamente y hoy sigue hablando en la actualidad. Por eso que esta autora organiza su recorrido para dar a conocer su punto de vista. Y aquí viene lo importante del programa de la naturaleza, porque el mundo urbano, sí, aquí nosotros vamos a encontrar un poco de la naturaleza humana, unas visiones sí, una visión antropológica, una visión griega que es del filósofo Aristóteles. Aristóteles le considera como animales racionales, el ser humano se divide dentro del género animal y se divide por el otro. Además, un animal político, quien no vive en la comunidad es una vez, o un dios. Eh, de esta perspectiva, también tenemos la perspectiva de cristiana, la característica de una criatura divina, imagen de Dios. Y aquí se subraya la vitalidad y la bendición espiritual. Es que con Agustín, la creación de ese extremismo y para explicar el despliegue de la naturaleza, incluso una segunda casual que no va a quemar la voy a y que en una perspectiva en la actualidad que se vamos a del evolucionismo el espiritualismo, vamos a conocer que las personas tienen un valor agradecimiento sobre el ahora bien, sobre ese origen de creacionismo, el budismo, eh, es bueno sobre esa naturaleza tener en cuenta que el creacionismo o budismo sostiene que las especies fueron creadas por la espacio, como como un marco amplio en el creacionismo, afirma que las personas se incluyen. Bueno, eh, pero si miramos todavía que uno de los partes clave, vamos a encontrar en esa antropología filosófica que vamos a ir trabajando durante esta sesión. Esto mucho. Con él se abre la tesis de que el hombre es natural y biológico, con instinto y tendencia a la autoconservación. No es parte, efectivamente, de la vida, pero deja claro que el impulso básico no es la mera conservación, sino la voluntad del poder. La vida quiere crecer y disfrutarse.
afirmar. Y su crítica a las morales de ese resentimiento que le convierte a la divinidad y la virtud y el ideal, como un ideal ascético, deduce cómo ciertas formas de religión y moral han negado lo corporal y lo pasional y se enferma la vida y produce un hombre reactivo. Por lo tanto, que la antropología filosófica aquí encuentra digamos, dos aportes decisivos. Primero, que es una relectura valorativa de los defectos no son solo estorbo de la razón. Y dos, la noción de auto trascendencia, que es el superhombre como un símbolo de superación creativa. Ahora, teniendo en cuenta la lectura de Amegual, esto integra el momento vitalista y nos obliga a pensar en un individualismo degradante cuerpo. Por otro lado, tenemos a Ortega Daisy, que nos van a decir que la vida como historia y soy como circunstancia. Eh, eh, Aquí podemos decir que se configura la vida humana es comprensible dentro de la ciencia del espíritu. Y por otro lado, Ortega nos va a hacer un resumen de la tesis de la forma. De yo soy como circunstancia, la persona se configura como un diálogo en un mundo histórico de creencia y de proyecto. Y por otro lado tenemos a Max Scheler, que es para mundial el fundador de la antropología filosófica contemporánea, porque este distingue niveles del viviente, del impulso vital, sensibilidad, inteligencia práctica y por encima del espíritu. Más adelante vamos a tener lo que casi, que es el bastante sobre el simbolismo. Eh, este autor define al hombre como un animal simbólico y que no accedemos al mundo en fruto, sino mediado por los símbolos, el lenguaje, el vínculo, arte, religión, ciencia. Que cada forma simbólica configura un mundo, sí, un modo de ver el mundo, y que antropológicamente esto significa que lo humano se realiza en trama de sentido que produce realidad. Eh, Vamos a otro autor. Descartes, que nos habla sobre la mente, la retórica, diversidad de defensa. El marxismo son las relaciones sociales de producción y el interesismo ser para la muerte la autenticidad. Con Charles Taylor vamos a conocer un poco sobre la identidad dialógica del multiculturalismo. Bueno, ahora sí, vamos a conocer un poco el ser humano, un poco desde la historia. eh, el problema del ser humano en Platón. Vamos a tener un análisis filosófico. Ya que en la antropología filosófica, la cuestión del ser humano es fundamental, ya que se trata de comprender la esencia del hombre y su lugar en el mundo. Y a través de la teoría de las ideas, Platón representa una visión dualista de la existencia, donde el ser humano se entiende como un compuesto de cuerpo igual, y que este dualismo que ha influenciado profundamente en la tradición filosófica occidental, establece una distinción casi, digamos que radical, eh, entre el mundo sensible, que es el mundo físico y material, y el mundo inteligible, que es el eterno y el personal, donde el alma busca en su esencia retomar al mundo de la idea que representa todo lo que es la verdad, esa verdad perfecta. Y por eso que Platón hace una división del cuerpo y alma, porque Platón, inspirado por su teoría de las ideas, nos plantea que el ser humano está compuesto por verdad. Ese cuerpo y alma es diferente, el cuerpo y el alma. Mientras que el cuerpo está ligado al mundo sensible, es decir, a lo material, lo corruptible y el el alma pertenece al mundo de la idea, un reino de perfección, inmutabilidad y eternidad. Y por lo tanto que la relación entre cuerpo y alma, según Platón, es accidental y provisional. Es decir, el alma no encuentra su propio
lugar natural en el cuerpo, sino que está, digamos que temporalmente atrapado. Lo más propiamente humano es tomar con el cuerpo, sin embargo, que es la fuente de lo que nos hace verdaderamente. Y esa está la capacidad de pensar, reflexionar y buscar la verdad. Y que para Platón el cuerpo representa una prisión para el alma, porque el cuerpo atrae al alma hacia los placeres sensoriales y las distracciones materiales, desviando su verdadera función, que es la búsqueda de la sabiduría. Miramos el alma como inmortal, trascendencia, como algo de purificación. Uno de los elementos más fundamentales de la filosofía platónica es la concepción de que el alma es inmortal, a diferencia del cuerpo, que es mortal y perecedero. El alma trasciende la muerte, lo que implica que la vida humana no termina con la desaparición física. Esta inmortalidad está ligada a la capacidad del alma para contemplar las ideas. Quiere decir que el alma, en su estado más puro, es capaz de reconocer esas realidades trascendentales que constituyen la verdadera realidad. Además, el filósofo Platón introduce la idea de transmigración del alma, que es una influencia pitagórica, y según esta versión, el alma, tras la muerte del cuerpo, se reencarna en otro cuerpo. Quiere decir que va a continuar su proceso de purificación y ascenso hacia una existencia. Esta transmigración implica que las acciones y virtudes de un ser humano durante su vida determina el estado del alma en la próxima vida. Por lo tanto, el alma, a pesar de ser inmortal, puede ser contaminada o arrastrada por los deseos y pasiones del cuerpo. Aquí Platón enfatiza en su contacto con el mundo material, el alma puede perder su interés y así mismo alejarse de la verdad. Por lo tanto, que la filosofía, el pensamiento racional y la reflexión son los medios que el alma debe utilizar para purificarse y desprendiéndose de la reflexión y retornando a su naturaleza racional y que este proceso de purificación para alcanzar el conocimiento verdadero y en la última instancia la unión con el mismo. Ahora, la división tripartitaria del alma de compañía de reflexión, la y con su esencia. Eh, Platón en su obra La República introduce esta visión tripartita del alma, que se divide en el alma, se divide entre partes, y que cada uno tiene una función distinta. El alma racional es la parte inmortal y divina del alma que se encuentra en el cerebro. Esta parte del alma busca la sabiduría y la verdad y debe gobernar las otras dos partes del alma. La virtud, la virtud de esta parte es la prudencia y la capacidad de tomar decisiones básicas en la razón. Segundo tipo de alma es el alma impasible, que es relacionada con el coraje, las pasiones nobles y la fuerza moral. Esta parte se encuentra en el pecho y es el responsable de la emoción como la ira y el mal. Su virtud es importante porque esta permite al individuo actuar con valentía ante las dificultades. Por último, tenemos el alma concupiscible. Esta parte de la situada en el tiempo está vinculada a los deseos sensoriales y a las pasiones bajas, como el deseo sexual,
el hambre o el ser. La virtud de esta parte es la confianza, porque permite moderar los deseos y controlar las pasiones desbordadas. Ahora, la moralidad y el tipo de personas, según la moralidad, ese tipo de personalidad y individuo, depende de la pre, sí, depende de la predominancia de estas tres partes de la. Si el esa racional predomina, el ser humano será sabio y justo. Si el alma irascible es más fuerte, la persona será bien, pero puede carecer en la acción. Finalmente, si la parte conflictiva domina, la persona está más sujeta a los deseos materiales y la pasión es vana, a menos que se cultive la templanza. Ahora, la relación razonable debe gobernar sobre las otras dos partes para que el ser humano actúe con sabiduría y justicia, logrando así una vida armoniosa y moralmente virtuosa. La justicia para Platón no es solo un principio social, sino también una armonía en la mano, donde cada parte cumple su función sin dominar a las. Ahora, aquí podemos ver la condición humana filosófica platónica, porque la teoría de Platón sobre el ser humano que divide al alma del cuerpo y ve como inmortalidad presenta al ser humano como un ser destinado a la filosofía para Platón es el camino por el humano superando la limitación del cuerpo y acercándose a la verdad era de la sabiduría filosófica. Permite al alma alcanzar su finalidad única, entendiendo la verdad y logrando su liberación de los deseos materiales. Este dualismo platónico entre el cuerpo y el alma no solo influenció la teoría filosófica, sino también la forma de cómo entender la moralidad y las relaciones del individuo con el cosmos. Y que esto es a través del pensamiento personal y la reflexión. Y que el ser humano tiene la posibilidad de alcanzar su plena realización como un ser trascendental que trasciende las pasiones y limitaciones del mundo eh, sensible. No darle continuidad. Bueno, aquí podemos ver digamos, como ejemplo, claro. Y es el ejemplo del mito de la armonía del mundo, del mito del carnaval. Eso es lo que encontramos en el libro de Pedro, que nos da a cuenta a nosotros un poco de cómo se comporta esa armonía eh, del. Eso no quiere decir nosotros que Platón no deja de sorprendernos a nosotros. Ahora bien, en este mito de carro largo, como se lo dice ustedes, que nos que se encuentra en la obra de Preta, Platón utiliza este mito para ilustrar la compleja interacción entre las diferentes partes del alma y cómo, a través de la razón, que es la aurina, se logra alcanzar la armonía interna. Este mito no es solo una representación simbólica, sino una enseñanza filosófica sobre la lucha interna en el ser humano entre entre esos deseos irracionales, las pasiones nobles y la sabiduría. Este mito de carro al alma, vamos a encontrar el auriga y los caballos.
En el mito, el alma es comparada con un carro tirado por dos caballos arados. Este carro es conducido por el auriga, que simboliza la razón o el intelecto del ser humano, la parte más noble y mortal del alma, que es el alma racional. Los dos caballos representan las otras dos partes del alma. En que la teoría platónica son el alma implacable y el alma consciente. Ahora bien, el caballo blanco representa la barra, el coraje y las pasiones nobles del ser humano, que están orientadas hacia el bien, hacia la acción valiente. Este caballo simboliza el alma implacable, que tiene la capacidad de actuar con fortaleza en situaciones difíciles y mantener el orden en el lado. Por otro lado, el caballo negro representa los deseos más bajos y las pasiones décimas, como el apetito sexual, el placer inmediato y otros impulsos injustados, satisfacciones materiales. Este caballo simboliza el alma consumo, sí, aparte del alma que está atrapada en lo que es físico y que arrastra al ser humano hacia lo que Platón considera un placer. Bien, vamos a analizar el rol de auriga. El auriga o conductor de ese carro es la razón o el poder, la parte del alma que Platón considera inmortal. El papel de ese conductor o auriga es guiar, controlar a los dos caballos para alcanzar el equilibrio. Y dirigir al carro eh, hacia el mismo de la acción. La razón debe ser la fuerza que dirige y lidera las pasiones y el deseo del cuerpo. Solo cuando el auriga mantiene el control del cuadro sobre los caballos, el carro puede, este carro puede avanzar hacia el conocimiento y el alma se aproxima a un origen divino en el mundo de los. Cuando el auriga pierde el control, cuando la razón no gobierna adecuadamente, los caballos se desbocan y el carro que es el alma cae en el mundo sensible y material. Y que esta caída representa una desviación del alma hacia los placeres y deseos terrenales. Y la encarnación del alma en un cuerpo atrapado en la dimensión de un. Ahora, que es un desafío. Y es guiar al alma, tener la armonía del individuo. El mito platónico del carro alado refleja la tensión constante dentro del ser humano entre la razón que busca la verdad y las pasiones internacionales que nos arrastran hacia los placeres sensoriales. La clave para una vida justa y armoniosa, según Platón, es que el auriga, la razón, debe gobernar sobre los caballos, las pasiones, con sabiduría y ahora, si el caballo blanco, que es la valentía, predomina, el individuo es capaz de mantener la fortaleza moral y la voluntad de hacer el bien actuando con coraje y virtud. Si el caballo negro, ese es el deseo sensorial, predomina, el individuo caerá en la sed de placeres materiales y se desviará de su propósito más alto de alcanzar la riqueza. Y que este equilibrio interno es esencial para alcanzar la justicia en el mundo. Platón creía que la justicia personal solo podía alcanzarse cuando el alma estaba bien. Es decir, cuando el razón, el aburrida, definía adecuadamente las otras partes.
De esta manera, el individuo puede vivir de acuerdo con su verdadera naturaleza y cumplir con su función dentro de la sociedad, donde se ve que cada parte de la cumple a su función de acuerdo con su naturaleza. Ahora bien, creo que no hay ninguna pregunta, nadie se ha conectado. Vamos a seguir un poco, dando continuidad a la aula. Bien. Ahora, vamos a conocer un poco de ese proyecto antropológico, filosófico, del filósofo Aristóteles. Aristóteles, discípulo de Platón, influenciado por su profesión paterna, perdón, por su profesión paterna, como médico, su profundo interés por la biología, desarrolla una antropología que se distingue por su enfoque científico, a diferencia de otros pensadores como Platón, que tomaron una aproximación más abstracta y metafísica. Aristóteles busca una comprensión del ser humano más terrenal y basado en la observación y el análisis. De aquí se parte desde un método digamos que científico y que tiene un objetivo principal, que es que Aristóteles pretende desarrollar una antropología con ciencia empírica, lo que significa que se basa en una observación directa y en la experiencia para el estudio del ser humano debe estar profundamente ligado a la biología, la física, la ciencia. Pero también tiene un fundamento teórico, porque dice que es un fundamento teórico para investigar al ser humano, buscando la relación entre la forma y la materia, es decir, la naturaleza esencial de ese ser humano. Entre el acto y la potencia, el potencial del que se dice el potencial de lo que se puede llegar a ser el ser humano y lo que ya es en su forma. De que bien, digamos, una crítica al psicología platónica, porque una de las características más que define el pensamiento aristotélico es su crítica al dualismo de Platón. Mientras que Platón divide al ser humano en dos realidades separadas, desde el cuerpo y el alma, Aristóteles los ve como una unidad. Para Aristóteles, el ser humano no es una combinación accidental de un cuerpo y de un alma separada, sino una unidad, donde el alma es el principio de la vida del cuerpo, ya forma un todo inseparable. Aristóteles mira el dualismo platónico. Se considera que el alma y el cuerpo están separados y propone una visión más integral y natural del ser. Y que el alma es la forma del cuerpo, el principio vital que lo organiza y le da su estructura, pero no existe separado, sino que depende de él para existir y poder ser. Y que aquí Aristóteles ve al ser humano como una realidad física, porque el ser humano dentro de la física. Aristóteles lo considera como, sí, perdón, considera que el ser humano debe estudiarse en el concepto físico, eso es ser real, de medimiento, pero también de nacionalidad. Y que la nacionalidad es lo que distingue y lo hace plenamente. Ahora, el principio del movimiento sigue, ¿verdad? Pero este movimiento está también vinculado a la física del ser. Y que el ser humano es un ser vivo. Aristóteles lo pone por el ser humano dentro de un contexto del ser vivo y animal. No es simplemente un ser material o inanimado.
El ser humano está vivo y su vida está definida por el movimiento, que es el principio fundamental de la biología y la física de la vida. Y aquí vamos a conocer lo que es la razón como una característica distintiva del ser humano, porque el ser humano se caracteriza ante todo por su racionalidad, que le permite distinguirse de otros seres, mientras que otros animales poseen potencialidad, racionalidades, eh, como la percepción y el movimiento del ser humano tiene una única capacidad, y es la razón. La razón no permite al ser humano que se relacione con el mundo, pero no de manera abstracta como Platón, como Platón lo pensaba, sino de una manera práctica. Porque Aristóteles conecta su antropología con otras áreas del pensamiento y la psicología, y que en su visión el ser humano no puede entenderse sin tener en cuenta su naturaleza inherente. Se puede decir secciones físicas, biológicas y mentales. Al mismo tiempo, la psicología muy bien en su comprensión de la expresión humana, los sentimientos, las acciones, las que derivan en cada acción del cuerpo. Ahora, Aristóteles como manera relacional propone que el ser humano es igual platónico, considera al ser humano como de cuerpo y no como ser integrado y separado. Y que su antropología es una disciplina científica que se basa en la observación directa de la naturaleza y en la experiencia empírica, buscando hacer límites entre la vida humana, para que la interacción entre lo biológico, lo físico y lo emocional. Y a través de su enfoque, Aristóteles nos establece una conexión profunda entre el ser humano a nivel y a donde el ser humano no solo se define por su capacidad racional, sino también por su movimiento y su movimiento físico, que para Aristóteles la racionalidad es lo que nos da al ser humano su verdadero. Y es precisamente esta la capacidad de permitir alcanzar la sabiduría y la. Ahora, Platón propone una teoría mórfica, perdón, Aristóteles propone, no, pero propone la teoría helimórfica. La teoría helimórfica del griego griego, que es la materia, y morfe, forma, es una de las pilares más importantes del pensamiento de Aristóteles y que constituye el fundamento de su identidad filosófica. Incluso, con ella, el filósofo busca superar ese realismo platónico y ofrece una explicación más coherente y unitaria del ser humano, entendido como una sustancia completa y uniforme. Para Aristóteles, todas las sustancias que se las oscilan están compuestas de materia. Y la forma que muestran se trata de dos realidades separables, sino de dos principios separables que en conjunto constituyen la esencia de las cosas. Por lo tanto, que la materia es aquello de lo que una cosa está hecha, su sustrato, su base. Y la forma es lo que le da una estructura, una organización, le da una finalidad a esa materia, permitiendo que sea lo. En pocas palabras, no puede existir materia sin forma, ni forma sin materia. Ambas son coexistentes en una unidad. Ahora, el ser humano, en esta relación, podemos decir que se traduce que el cuerpo, que es materia, y el alma, que es la materia, no pueden existir separados. El nombre es una sustancia compuesta, una realidad única en la que el alma está y vida. Ahora, que esta teoría limórfica de la materia cumple un papel del sustrato que recibe la forma y que individualiza a los seres.
Sin materia, las cosas serían entidades abstractas e indeterminadas. Y aquí Aristóteles distingue dos tipos de materia: la materia próxima y la materia primaria. La materia próxima es la materia determinada y presente. Esa que ya se por ejemplo, la carne y los huesos son materia próxima y determinada. Pues ya tiene una configuración. Y cuando hablamos de primera materia, es una materia absolutamente indeterminada, con una sola cosa. No tiene forma, no tiene característica, tiene una característica propia. Es pura potencialidad. Y que eso es un principio último de toda realidad física. Por lo tanto, la materia es potencia, es decir, aquello que puede llegar a ser algo. Por sí sola no tiene forma y función. Necesita de la forma para actualizarse y convertirse en un ser concreto. La forma, en cambio, representa la esencia de una sustancia, aquello que hace que una cosa sea lo que es. La forma es el principio activo de organización que estructura la materia y le da una finalidad. En el caso del ser humano, la forma es el alma que actúa como ese principio de vida, de movimiento y de razonamiento. La forma es la esencia y la naturaleza de cada cosa. Así de sencillo. Que representa lo común de una especie y que tiene un carácter, digamos, de supraindividual. Es decir, no se limita a una sola, no se limita a un solo individuo, sino que pertenece a todas las especies humanas. Y que así, la forma es acto que actualiza, que piensa la materia, y gracias a ella, la materia en determinada se convierte en algo determinado, que es el ser. Ahora, este señor nos habla a nosotros, Aristóteles, de una unidad ontológica del ser humano, que es el alma. Uno de los puntos más importantes de esta teoría es su aplicación antropológica, donde Aristóteles afirma que el hombre es una sustancia compuesta de forma, alma y materia, que es el cuerpo, y que no puede tener una existencia cerrada. El cuerpo es la materia y que permite la existencia física del ser humano. El alma es la forma que va a organizar, vivifica esa forma, y que le da una estructura al universo. Ahora, el alma no es una entidad separada ni independiente del cuerpo, muchachos. No como proponía el señor Platón. Por el contrario, el alma es formalización del cuerpo. Es un principio que hace que el cuerpo se haga bien y que el alma humana, sin embargo, pues una característica especial. Entre todas las formas naturales únicas que integran la racionalidad. Esto significa que el alma humana no solo anima, sino que piensa, conoce y se orienta bien. Ahora, la materia y la forma, que son principios eternos inseparables, en la imagen lo muestra claramente, pero para Aristóteles, materia y formación eterna y inseparable. Esto implica que en el mundo real no existe ni materia sin forma, ni forma sin materia. Ambas se necesitan una de la otra. Ahora, si hacemos esta aplicación antropológica del ser humano en el mundo real, en el ámbito de la antropología filosófica, la teoría del humor permite comprender al ser humano como una realidad viva y concreta. El alma en tanto forma es el principio que lo hace sentir al cuerpo. Y no es una inteligencia, no es separado, sino una realidad que se manifiesta en la vida. Y que de ese modo el cuerpo humano no es una materia inerte, sino una materia viva que expresa la presencia de Dios. Y que el alma no es una sustancia autónoma, sino el acto que perfecciona la materia que
y convierte, y la convierte en un ser humano. Gracias a Aristóteles así es que supera el dualismo de su maestro y propone una antropología humanitaria donde el alma y el cuerpo forman una realidad inherente, inseparable y coherente. Ahora, la conclusión que viene dimórfica de Aristóteles que presenta una de las contribuciones más profundas filosóficas. Eh, Gracias a ella, el ser humano deja de ser un compuesto accidental de cuerpo y alma para ser entendido como una unidad sustancial, donde en el principio no se forma, se complementan, digamos, comunicativamente. Y que en ese sentido, pero que el cuerpo es la base que posibilita la existencia. Y la forma es la ciencia que organiza los mundos y le da su carácter racional. Así, vamos a darle continuidad. Darle un poco de continuidad a la diapositiva. Ok, continuamos. Vamos ahora a entrar al pensamiento de San Agustín. San Agustín tiene una estructura del ser humano que es alma y cuerpo y un camino de la interioridad, unidad compuesta. Para Agustín, no somos dos seres, sino una sola persona hecha de un alma que es espíritu y un cuerpo. El cuerpo normal es bueno porque así lo creado. Y lo que sí existe es una jerarquía. El alma puede realizar el biológico. ¿Qué de verdad no se efectiva? Pues, bueno, ahora, si Agustín, ¿por qué mirarte a San Agustín? Insiste, no salgas afuera, vuelve a ti mismo. ¿Qué significa? De las verdades más firmes, por ejemplo, la práctica del principio moral básico, no depende de lo que cambie el sentido, sino de una luz de verdad que elimina la luz. Por eso la interioridad no es un refugio siquiera, que es el lugar del encuentro con la verdad, que transciende la mente. Y eso tiene un valor antropológico y esta visión evita los errores. El maniqueísmo pero expresa el cuerpo y el materialismo que reduce todos los procesos temporales. San Agustín define una unidad integrada, cuerpo digno, superior en dignidad y responsabilidad de elección. Ahora, el alma es espiritual, inmortal, material, intelecto, voluntad, el conocer con acción. Por tanto, el espiritual inmortal, que es el alma que ejerce estos actos, no son medibles como cosas. Entender, decir, amar, entonces, que considera espiritual y no cognitivo, como el cuerpo de ahí la dignidad única, la única, el mar. Nos dice que es más de Dios. Sí, porque propone su famosa analogía psicológica. Realmente hay una traída viva que refleja analógicamente a dicha memoria, que es conversar y tener presente el ser y la intelecto, comprender lo que lo guarda, y la voluntad o amor es amar a aquello que se conoce como bien. No son tres piezas, sino tres actos en un mismo tiempo. Cuando esta mente puede vivir dejar de Dios, realiza su relación de su de cuerpo. Y nos habla también de una iluminación, que es el conocimiento eh, verdadero. No es solo copiar impresiones, es ser iluminado por la verdad inmutable, pero eso podemos juzgar lo verdadero y falso, porque hay un criterio superior en el verdad divina, que hay que hace que interviene en los contenidos. Ahora,
que analizamos el cuerpo, que es bueno, pero puede desordenar, puede desordenar el amor si se toma a mal. Porque vamos a tener un cuerpo de bondad. Todo, no, se puede, uno dice que todo lo creado por Dios bueno. El problema normalmente está en ellos se preferencia. Y que hay un desorden explicado por el que es llamado virtud al orden de órdenes humanos. Amar más lo que más vale, la verdad, bien, y menos lo que vale el placer, la vanidad. Es, hay veces cuando invertimos es así. Cuando un bien menor ocupa el lugar de otro. Ejemplo, podría sacrificar la verdad porque o por ganar dinero. Ese es ahora, en integración práctica no se trata de reprimir ese cuerpo, sino de educar, de ser abierto, para que la persona funcione como un todo armónico, que va a encontrarlo con la razón, voluntad y esa sensibilidad trabajadora. Ahora nos pone como a Dios. Sí, Dios depende de descanso del corazón y permite como rodearnos de los amores. Aquí, y también nos hablan de una ley moral, moral y la ley humana. Está la ley eterna, que es la razón y el orden de Dios que mide el valor de las cosas, y la ley humana, que es el norma histórica, que tiene un valor moral en la medida que se refleja ese orden. Y por último tenemos lo que nos habla nosotros, la influencia personal de la identidad, de la paz y la ciudadanía, que es el fin del ser humano, de la naturaleza, y paz como una tranquilidad del orden, la claridad como forma de vida. ¿Y qué es la bienaventuranza? No es euforia, pasión, ¿no? Es el Dios estable del bien supremo, como el lenguaje, y que en el lenguaje de la acción de Dios es la paz, entendida como una tranquilidad de orden. Cuando cada amor ocupa su lugar, la persona y la comunidad descansa. ¿Por qué por qué la claridad? La claridad es el amor por el lado de los sí, lo que la que pensamos de los demás no solo simplemente enfermos que te la doctrina, no se hacen justicia, el bien, busca el bien del otro, de la confianza, del orden, los deseos que fortalecen, los sostienen el bien. Bueno, el vivir el medio justo. Y las dos ciudades son inclinadas sobre la ciudad terrenal, la ciudad terrenal, es amor desordenado, desierto, el depresión de los ciudadanos, que es el amor de Dios, pero digo es. Ahora sí, damos un paso por la antropología de filosófica de contexto, ¿no? La película, continuidad. La antropología filosófica de contexto nos pregunta qué somos. Somos unidad, el nuevo tipo de la cuerpo, porque tiene una idea central de que aparte que el ser humano no solo es hecho de cuerpo, materia y forma, y que el alma no es un fantasma dentro del cuerpo, esa convierte en la vida, en la organización del cuerpo y lo convierte en el cuerpo. ¿Por qué importa que si fuéramos dos almas por un lado y un cuerpo por otro lado, un alma y un cuerpo por cada quien por su lado?
¿Qué sería del que que piensen tomar con la misma persona? Si te bueno, hacer una operación que usan un órgano, ver, hablar, entre no, o sea, pero si fuéramos un solo cuerpo, no explicaría por qué problema causa la guerra. Pues esa verdad sería como todo triángulos en unos 180 grados, que no son materiales. Bueno, pero también habla sobre el alma espiritual, su existencia, que se nos detecta el alma, realiza actos, pero que no pasa por un órgano, que hace entender lo universal y lo divino, por eso es algo espiritual y que puede existir. Un ejemplo, cuando ves un plano de ver, el intelectual no separa la otra. Es posible, es posible decir de esa forma universal y probablemente todo triángulo, eso no cabe en un ámbito intelectual. Bueno, vamos a hablar de paso, tomando el tiempo de la conferencia. Y por último, hemos llegado al pensamiento moderno del dualismo existencial del señor Descartes. El dualismo existencial no Descartes, que la teoría de la modo de vida. Hay que tener en cuenta cómo René Descartes eh, no trabaja nosotros, o sea, es un topología eh, de una forma, digamos, de una mente no pensante y cuerpo material. Ahora, Descartes se cree que está constituido por dos sustancias, realmente lo explica. La tópica, que es el alma, o la mente, cuya esencia es el pensamiento de la inteligencia, que es el cuerpo, definida por la extensión natural. Este dualismo se fundamenta en la certeza del perito y en su elección, que revela la primacía ontológica del sujeto pensante sobre lo cultural, que es la entidad personal, por lo tanto, no recibe la individual, sino en la conciencia geocolectiva. Ahora, la relación entre esa mente y cuerpo, que son teorías de la facción del cuerpo, hay que tener en cuenta que este enseñado por una máquina rígida por la física, matemática, porque el lápiz es una sustancia pensante, aunque distinta, ambas interactúan precisamente por se manifiestan en las sensación y la pasión. Descartes ubica esta interacción en la glándula pineal, que son hipótesis fisiológicas, y que las pasiones no son negativas en sí mismas, son afecciones del alma vinculada al cuerpo por la vida. Identifica seis pasiones fundamentales que la alimentación, el amor, el odio, el deseo, la alegría, la tristeza, y cuyo adecuado sentido de cada gobierno depende del uso de las naciones, que es la tarea ética que consiste en regularla mediante el conocimiento y la voluntad de la forma social. Bueno, hemos llegado a que se encuentra nuestra documentación con un pequeño evaluador lo que hemos aprendido. Pueden cambiar el código y resolver este pequeño actividad. Ante todo, me gustaría que para el próximo de conferencia participaran, se conectaran, sí, se conectaran. Vamos a dar por terminado a Ana de conferencia.